está No, cargando. profe. Ya. Ya, profe. Que hace calorcito, qué rico. Bueno, entonces para los que se... Listo. Listo. A todos ustedes, muy buenas tardes. Pues iniciamos de pronto un poquitico más tarde, pero ya puse a grabar, que es lo importante. No se me olvidó el día de hoy. Entonces, básicamente, hoy vamos a enseñar un poquito sobre esos mecanismos de evolución, ¿cierto? ¿Qué nos ha llevado a evolucionar y qué, pues, ha contribuido, ¿cierto? A tener, pues, todas esas características para podernos adaptar a las condiciones ambientales que han cambiado o han fluctuado en el tiempo como tal. Pues, yo me atrevo a decirles que mañana les confirmo exactamente lo de la clase del día lunes para que lo vayan a tener en cuenta. Pero sí les digo que el día jueves, que sí muy seguramente, el día jueves vamos a tener quiz. ¿Listo? Para que pues estudien y se vayan preparando. ¿Listo? ¡Wow! Para que se vayan preparando. No, ya perdí. Buenas tardes. No. Hola, ¿No buenas. sabemos qué toca estudiar lo de evolución? Sí, obvio, vamos a hablar solo de evolución. Ah, vale. Y no está difícil, está fácil. Vamos a hablar solo de evolución y ustedes saben que la evolución, No, pues, profe, ya perdí. O sea, lo del lamarquismo, darwinismo y todo eso. Ah, bueno, pues a ver. eso está fácil, eso no está tan complejo. Bueno, El entonces, profesor nos decía en la anterior evaluación. Sí, es tan fácil como lo de las plantas. no, eso está fácil. Ahí ustedes, ¿por qué son así? Profe, usted hoy no va a dejar tarea, ¿cierto? No, hoy no dejé. Gracias, profe, gracias. Arigato. No, hoy no voy a. Uy, valió cuando dijo. Me fui de buena gente. No, mentiras, no, pero yo dejo tareas, pero poquitas. A mí tampoco es que me guste rellenarlos tanto de trabajo porque pues me gusta más es que me escuchen. Bueno, entonces, los mecanismos básicamente pues vienen siendo esas causas fundamentales o esos procesos pues que nos han llevado básicamente pues a tener miles de formas para podernos adaptar al ambiente como tal, ¿no? Uno de esos es la variabilidad genética, es por eso pues que es recomendable, ¿cierto? Muy recomendable siempre a nivel biológico de que nunca haya un proceso reproductivo con personas que pertenezcan a nuestro núcleo familiar, porque eso lo que haría básicamente es detener esa posibilidad de tener una mayor posibilidad de acomodarnos a diferentes, digamos, ambientes, en este caso, veámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque, pues hablando más de genética, ¿cierto? Y ustedes ya que saben un poquito de genética, pues si yo me recombino genéticamente con mi familia, muy seguramente enfermedades que se encuentran en estado recesivo son las que se van a empezar a expresar, ¿cierto? Lo que va a afectar, obvio, la calidad de vida del organismo, ¿sí? En este caso, que sea el que se fecunde, y pues también va a limitar, perdón, bueno, va a limitar las posibilidades como tal, tengo hambre, va a limitar como tal las posibilidades que se tengan para poder, digamos, adaptarse a los cambios ambientales. Una de las cosas que ha permitido, sí, que todos los organismos evolucionen y puedan adaptarse rápidamente ha sido pues esa capacidad de reproducirnos con seres que tienen linajes completamente diferentes al de nosotros, ¿no? Entonces, digamos, no sé, la reproducción que se dio entre su papá y su mamá, ¿cierto? Que fueron personas que iban en la casualidad de la vida, que no tenían relación alguna ni conocimiento alguno uno del otro, tuvieron un acto sexual y en ese acto sexual pues se fecundó y nació usted, ¿cierto? Y usted va a tener dentro de sí características que vienen determinadas tanto de su padre como de su madre, pero no solo de ellos dos, sino de todo el linaje evolutivo que viene detrás de ellos dos, ¿no? Abuelos, tatarabuelos, tías, primos, ¿sí? Por eso hay veces, en algunas ocasiones, solemos parecernos a personas de nuestra familia o nuestra familia tiende a tener características generales, ¿sí? Que pues son muy determinadas de la sangre. ¿Mm? Entonces, digamos, por ejemplo, mi familia pues se compone de mi papá, que es de apellido González, y de mi mamá, que es de apellido Balcázar, ¿cierto? Entonces, pues yo nací y me denominaron con el nombre de Marilyn Cecilia González Balcázar, ¿cierto? Ellos, pues, mi papá es blanquito, tiene los ojos como verdecitos, es monito, ¿sí? Y toda la familia de él tiene características así, son blancos, monos, todos son ojiazules,
somos solo tres, ¿sí? De que descendemos de esa familia que tenemos los ojos verdes, ¿sí? Y mi mamá, en cambio, pues la familia de ella tiende a ser más pelinegra, de pronto algunas son blanquitas, otras son trigueñitas, ojicafés, más bajitas, ¿cierto? Tienen de pronto otro linaje, otra estructura. Pero pues al tener la combinación de mi papá y mi mamá que traen esa información genética, ¿cierto? Y pues me han hecho a mí, pues yo soy una combinación no simplemente de ellos, sino de todos los linajes que vienen detrás de ellos. Y muy seguramente me pueda parecer a ellos o muy seguramente me pueda parecer a mis abuelos, más que de pronto a mis papás. Y pues también tener relación, no sé, con algunas tías, con algunas primas, con algunos, no sé, de pronto con mi hermano. O de pronto no, ¿no han visto que de pronto hasta dentro de una misma familia, de un mismo papá y una misma mamá, un hijo puede salir moreno y el otro puede salir blanco? O los dos pueden salir completamente idénticos, ¿cierto? ¿Y esto qué lo determina? Pues la variabilidad genética, ¿cierto? Y pues esa recombinación genética que se dio, ¿para qué? Pues para la formación del embrión como tal. Otro mecanismo es la selección natural. Nosotros ya sabemos que la selección natural es un cambio de pronto brusco del ambiente que hace que el organismo cambie y se adapte como tal a ese nuevo régimen que introduce el ambiente y que si este organismo no se logra adaptar a ese régimen, va a ser un organismo que no se logra adaptar y al no lograrse adaptar, lo que va a ocasionar pues sería la muerte, ¿cierto? Que es pues muy parecido y muy similar a lo que estamos viviendo en la actualidad. Estos dos mecanismos son los que llevan al proceso evolutivo a que se dé y a que se realice, ¿cierto? Uno de esos, la variabilidad genética, con las posibilidades de reaccionar frente a esos estímulos, y el otro, pues, la selección natural, con, digamos, básicamente el cambio que nos ha llevado a cambiar como organismos, básicamente. Entonces, dice, nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Theodosis Donsanskins básicamente es el que nos dice esto. Él es uno de los fundadores de la teoría evolutiva sintética, que es la que tenemos en la actualidad, que se determina ya más como una teoría, es como un hecho, ¿sí? Y es modificada y tomada, obvio, a partir de los estudios que realiza Wallace y los estudios que realiza Darwin, pero pues en este momento pues es influenciada y precursada por el señor Donsanskins, que es el señor que les digo que hace las conferencias. Donsanskins. Y entonces, y Downskins o Donsanskins es el mismo, ¿listo? Dice, nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. No es así, porque pues realmente la biología tiene muchas otras ramas que no son simplemente de índole evolutivo. Hay genética, hay biología molecular, hay ecología, hay botánica. Perdón, tengo mucha hambre, oiga, no puedo controlar los bostezos del hambre, perdón. Entonces, todas estas ramas que descienden de la biología, todas no tienen que ver con la evolución. De pronto que puedan contribuir en parte, digamos, al hecho de descubrir y de poder recoger más pruebas para la teoría de la evolución, pero no significa que no tengan sentido. De hecho, sí tienen sentido mucho, pues a través de los mecanismos y de las formas como se han desarrollado estas otras ramas. Entonces, pues yo la pongo ahí simplemente para explicarles de que la evolución no es todo en la biología, pero pues sí una parte muy importante de reconocer pues en el proceso de estudiar esta ciencia, ¿listo? Entonces, la evolución básicamente se da y se permite tener a través pues de tener reproducciones y estas reproducciones sean rápidas, al reproducirse pues obvio a generar, digamos, recombinación genética, ¿sí? Por parte del padre y por parte de la madre. De hecho, entonces, si ustedes me dijeran, bueno, profe, y los organismos que no se reproducen de manera sexual, sino de manera asexual, como las bacterias, ¿cómo hacen? ¿Sí? ¿Cómo se adaptan a los medios? Entender que ellas no se pueden adaptar en los medios, ¿sí? En todos los medios y que tampoco pueden colonizar todos los medios, que los medios que ellas colonizan tienen que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque es que en las bacterias casi no hay recombinación genética. Casi no, pero sí también se da, ¿cierto? Pero casi no hay recombinación genética porque no hay traspaso de información entre bacterias, sino simplemente es una copia.
Y al ser una copia, pues va a tener las mismas posibilidades de adaptarse al ambiente que la madre. Y si el ambiente cambia, pues las dos se van a morir, muy seguramente, porque no hay otras características heredadas o guardadas en su información genética para poder ser estimuladas. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿por qué se podría dar estos procesos? Por competencia de los recursos, por el cambio del tamaño, por el cambio de la población, por la variación de las estructuras, pero no simplemente la variación de la estructura, sino también al variar esa estructura, variaría el comportamiento del organismo como tal, lo cual pues sería mediado por un proceso que se le conoce como selección natural, en donde los organismos van a tener que enfrentar esa selección natural, adaptándose al ambiente y pues evolucionando como tal. ¿Listo? ¿Cómo me les quedó esa parte? ¿Clarito o no clarito? ¿Preguntas o no preguntas? ¿No preguntas? ¿Todo muy claro? Más o menos. Por ahora sí, profe. Bueno, entonces, Guayara, dime. Profe, digamos que un animal, no, es que no me sé explicar. Digamos, un animal, no me sé explicar. ¿Qué especies pueden hacer eso? O sea, ¿qué especies pueden, por así decirlo, tener hijos de su... No me sé explicar. O sea, como qué especies se reproducen sexualmente o algo así, para hacer Sí, recombinación algo así. genética. Sí, o sea, digamos, en la genética, digamos que el hijo sale igual que la mamá, ¿sí? ¿Qué especies no pueden hacer eso? Que sean idénticos a la mamá. Sí, o sea, ¿no me entiendes? No. O sea, pues al principio te entendí que era como cómo hacen las especies para generar variabilidad genética, ¿sí? O cuáles son las especies Sí, que generan variabilidad genética, y después te entendí que me preguntabas ya cuáles son las especies que tienen clones de ellos mismos. no. La pregunta es, ¿cuáles son las que no pueden hacer eso, lo de la genética? Ah, O que sea, pues, ¿quiénes no se parecen a los papás, algo así, no? bueno, ok. ¿Quiénes no pueden hacer variabilidad genética? Pues más que todo las bacterias, ¿sí? Y pues en parte algunos hongos, y si hablamos de iguanas, algunas iguanas, ¿sí? Porque lo que hacen las iguanas es lo que se conoce como el proceso de fragmentación, que es unificar los óvulos, y al unificar los óvulos hay la misma información genética. Entonces, obvio, pues nace, digamos, como un cigoto en un estado de desarrollo temprano, pero va a terminar siendo igual a la mamá, en este caso, ¿cierto? Pero ellas igual también se pueden reproducir de manera sexual, sino que pues ya cuando las condiciones ambientales no dan para la reproducción de manera sexual, ellas se pueden autofecundar a ellas mismas, las esponjas de mar, las estrellas de mar. Bueno, que lo reconozca así, hay como esa cantidad de organismos, y pues sobre todo, las bacterias y los hongos, pero microscópicos. ¿Listo? Y pues ya si hablamos de reproducción de variabilidad genética, pues las plantas tienen variabilidad genética. Hay algunas, ¿sí? Que son monoicas, o sea, que se pueden, ¿cómo se llama? Autofecundar a ellas mismas, ¿sí? Y obvio, el bebé va a empezar pues su desarrollo desde un estadio menor, pero cuando logre su etapa de adultez va a ser completamente igual a la mamá. Entonces no hay una variabilidad genética, a diferencia de nosotros, ¿sí? Porque pues usted va y mira a su papá y su mamá y usted se puede parecer a ellos, pero así sea en la forma de ser o en la forma de pensar o yo qué sé, guarda algo de diferencia, que es lo que lo hace único a usted y lo diferencia pues dentro de el linaje de su familia, que es un linaje muy parecido. ¿Por qué? Pues porque es un linaje familiar. No sé si de pronto respondí a tu pregunta. Sí, profe, sí, Ok, listo.
Entonces, ya sabemos de un poco de la anatomía comparada, pues de las estructuras, ¿cierto? De las estructuras análogas, de las estructuras homólogas, ¿sí? En este caso, pues tenemos las estructuras análogas, acá las estamos representando dos ejemplos, ¿cierto? Que es las alas del insecto y las alas de las aves, ¿sí? La función es igual, volar, colonizar los cielos, colonizar el aire, pero pues si ustedes se fijan, la estructura como tal del insecto es completamente a la estructura pues del ave. Acá vamos a presentar huesos, vamos a presentar plumas, ¿sí? En el otro lado vamos a presentar nervios, ¿sí? Pero vamos a presentar una sustancia que es muy fuerte, que compone el esqueleto de todos los insectos, que se conoce como la quitina, y pues vamos a ver, ¿sí? Digamos, la conformación del ala de un insecto. Funciona igual, ¿sí? Ancestro en común diferente, estructura notablemente diferente y lo que me determina que es una estructura análoga. Ahora tenemos los monotremas, ¿sí? Los placentarios y los marsupiales. Los monotremas son esos mamíferos que tienen la posibilidad de poner huevos y en el huevo pues terminar el desarrollo, pero es que el huevo se desarrolla dentro del mamífero, o sea, nunca es expulsado, sino dentro del mamífero se desarrolla, sino que el huevo vendría haciendo pues esa función de placenta. Los placentarios, pues básicamente todos los mamíferos que conocemos ahorita en la actualidad, perros, nosotros, ballenas, delfines, monos, felinos, vacas, todos los mamíferos en general, sí, van a ser de tipo placentario y pues que simboliza eso de que el desarrollo embrionario de todo el organismo se tiene que dar dentro de una bolsa que se conoce como una placenta llena de líquido amniótico que va a permitir pues el desarrollo de la vida como tal del organismo. Y los marsupiales, como los canguros, como el diablo de Tasmania, como el koala y como la zarigüeya, como el lobo de marsupial, ¿sí? Básicamente el embarazo es de corto tiempo y la cría o la larva que resulta de este embarazo se va a desarrollar en el marsupio, que sería como la bolsa que está dispuesta ¿para qué? Pues para que termine en su proceso de desarrollo como tal. Dime, Kevin. Yo no sé nada. Ah, es como levantarse una mano, pensé. Bueno, me como esto para esa cosita para dejar de bostezar porque me da pena con ustedes. Entonces, ahora sí, acá, las estructuras homólogas, como pues ya se los había explicado antes, pero pues se los vuelvo a explicar con estas imágenes, son las estructuras que son similares, que descienden de un mismo ancestro en común, pero pues que la función va a variar totalmente, ¿sí? Ahí nos van a mostrar una ballena, nos van a mostrar, en este caso nos están ubicando en el grupo no de los mamíferos, sino en general de los vertebrados, ¿cierto? Nos van a mostrar un pájaro, un lagarto, una ballena y un perro. Y la estructura, ¿cierto? De los tres. De hecho, miren si ven cómo se da la formación de el hueso y cómo se ordena el hueso de la ballena como tal. Vamos a poseer un hueso, pues que va a estar a manera interna. Dos huesos que componen como la estructura que va haciendo la parte de aleta y pues la finalización de la aleta es completamente igual a la estructura de pronto de la mano que nosotros también poseemos. Cuenten los huesos, vean la estructura y verá que es muy, muy similar. Lo mismo a la del perro, ¿sí? Es similar a la del pájaro, no tan igual, es similar, ¿sí? Y a la del lagarto. Todas van a cumplir funciones diferentes. Una es para volar, otra es, no sé, para desplazarse por lo terrestre, otra pues para la formación de extremidades de patas para desplazarse y la otra para nadar. Pero absolutamente todas van a descender de un ancestro en común. Su estructura va a ser similar y su función diferente. A eso se le conoce con el nombre de estructura homóloga. ¿Listo? Y las estructuras vestigiales vienen siendo esas estructuras que poseemos, pero que hemos dejado de usar y al dejar de usarlas, ¿sí? Han perdido su funcionamiento y al perder su funcionamiento, su sentido y han tenido que desaparecer de los organismos prácticamente. Entonces, una de estas nos muestran un ejemplo, yo les hablaba de las cordales, creo,
con órganos vestigiales, o no sé si no les había explicado, pero digamos acá también nos muestran un ejemplo de la ballena y nos hablan de la cintura pélvica y del fémur que compone la ballena, que realmente no le sirve para nada, ¿sí? Entonces, debido a que no le sirve para nada, es una estructura que a través del tiempo se ha ido perdiendo en diferentes ballenas, ya no se hace presente porque pues no tiene ninguna funcionalidad. A eso se le conoce con el nombre de órgano vestigial. Nosotros de pronto no lo podamos ver ahorita, pero nosotros sí hemos evolucionado, sí hemos logrado nuestro proceso de evolución. Sobre todo, digamos, una de las cosas que da cuenta y deja ver que sí evolucionamos, ¿sí? Y que de pronto nuestra dieta alimenticia cambió absolutamente, y al cambiar absolutamente se dio, digamos, la falta de uso de la estructura a nivel, digamos, de una condición de pronto de hábito alimenticio, que es en nosotros las cordales. Entonces, las cordales es una prueba evolutiva, ¿sí? Que de pronto en alguna época antigua, en alguna época de atrás, nosotros consumíamos carne cruda, ¿sí? Entonces, para desgarrarla, utilizábamos esas muelas que están ubicadas, pues más o menos como por acá, en la parte bien de atrás, utilizábamos esas muelas para arrancar, ¿sí? Como ya nosotros evolucionamos y conocimos el fuego, ¿sí? Y con el fuego el hecho de poder cocinar la carne y los alimentos para que fueran más blanditos, entonces pues realmente ya perdió sentido y uso las cordales, porque pues ya empezando no desgarrábamos carne y segundeando pues ya no nos alimentábamos de carne cruda, sino de carne cocinada mucho más blandita. Las cordales pierden el sentido, se dejan de utilizar, no deja de aparecer la estructura, pero de hecho ya no genera ninguna funcionalidad. Y la composición de la mandíbula se acomoda a que de pronto esta estructura ya no exista, que cuando esta estructura pide salir, ¿cierto? Pide pronunciarse, lo que ocasiona es un recogimiento y pues lograr torcer todos los dientes. Es por esto que tiene que ser sacada. Pues de nosotros, sí, tiene que ser extraída según cómo venga y el espacio también que tenga, ¿no? Porque hay algunas personas que sí tienen el espacio para que salgan y salen perfectamente sin ocasionar mucho daño. La gran mayoría no, sí, la gran mayoría no tienen el espacio, la gran mayoría ya han perdido el espacio de la composición como tal de la mandíbula. Y pues, no sé qué tan cierto sea, pero me comentaban que debido pues a extraerse tanto las cordales, digamos, desde hace muchos tiempos atrás, muchas de las generaciones de niños que están naciendo ahorita en la actualidad ya nacen sin cordales. Ya las cordales se ha perdido de la estructura de la cadena de ADN, ya no se sintetiza de pronto para la formación, proteínas para la formación de esta muela, sino que esta muela ya no se genera como tal en los organismos porque ya no tiene ninguna funcionalidad. ¿Listo? Y ahí ustedes van a decir, oiga, profe, pero entonces Lamarck no estaba tan equivocado, porque entonces si usamos un órgano, este órgano sigue existiendo y podría modificarse, pero si no lo usamos, este órgano se pierde y deja de tener sentido para el organismo. Sí, obvio sí, en esa parte, viéndolo desde ese punto de vista, sí tenía mucha razón Lamarck, pero pues ya de pronto él lo llevó, lo extrapoló a otro contexto o no lo entendimos como era, puede ser, pero sí, tiene mucha razón. Y a esas estructuras que les ha ocurrido este tipo de cosas se le conoce con el nombre de estructuras vestigiales. Bueno. ¿Entendimos o no entendimos? Sí, Listo, perfecto. Entonces, ya ahí vamos a ver acá qué es la selección natural, ¿no? La selección natural, como si bien viene siendo como un mecanismo que ha llevado a que los organismos evolucionen, pues debido a las condiciones ambientales que han cambiado y que de pronto, pues, han hecho que los organismos tengan que repensarse, ¿no? Otras maneras como tal. Entonces, la selección natural implica que pues la naturaleza elija cómo se reproducen los organismos de acuerdo pues a las propiedades que ellos tienen, favoreciendo pues la adaptación a los diferentes ambientes y pues impulsando y fortaleciendo pues los cambios de la evolución en las especies.
Básicamente, pues esto nos lo explicó Darwin, y no solo Darwin, sino también Wallace, y él explica que pues básicamente hay rangos y rasgos que se seleccionan frente, digamos, a la variabilidad que existe, ¿sí? En los ejemplares. Pero entonces, ¿por qué hablamos de rangos? Porque pues no todos los genes, ¿sí?, que poseemos se encuentran dispersos en todos los cromosomas, sino que realmente, ¿sí?, cada uno se piensa a ubicar en un cromosoma determinado, sea el espacio para que ese cromosoma se adecue, ¿cierto? Entonces sabemos que el color de los ojos y el color del pelo se ubican muy cerca, ¿sí? Por eso se puede hacer una herencia ligada, digamos, de este tipo. Pero resulta y pasa que de pronto, no sé, el color de los ojos y la forma del pie, si es plano o si es curvo, están muy separados, ocupan lugares muy apartados dentro de los cromosomas, y de hecho tampoco están en todos los cromosomas la información genética, sino que cada par de cromosomas va a tener una información específica que va a determinar características de ese organismo, pero no se encuentran dispersas en todo el material genético ni al libre albedrío, ¿sí? Sino se encuentran acomodadas básicamente. ¿Listo? Y determinadas, ¿no? Según las posiciones. Básicamente, pues esta variabilidad es la que, y estas posibilidades que les hablo que están organizadas entre esos cromosomas son los que pues van a realizar, ¿sí? O van a generar que los organismos se adecúen y puedan sobrevivir a, pues, a todos esos cambios ambientales que se dan. Entonces aquí realmente es entender que no es el más fuerte el que va a sobrevivir, sino que es el que mejor se adapta a un cambio, ¿sí? No el más fuerte, nunca el más fuerte, chicos, nunca el más fuerte, entiendan eso, ni el más vital, siempre el más adaptado. Por eso, pues, entre más nosotros nos podamos acomodar a diferentes ambientes, pues, más hasta proceso de evolución social podemos tener, ¿sí? Si lo mandamos ya de pronto a un contexto de relaciones. Entre más a mí fácil me queda adaptarme a los cambios que de pronto tengo que tener en determinado espacio y los acepte, ¿sí? Pues más fácil me va a dar para poderme acoplar a determinado ambiente y junto con eso evolucionar. Evolucionar indudablemente. Bueno, entonces, atendiendo a la selección natural, vamos a encontrar 3 tipos de selección natural. La selección natural estabilizadora o disruptiva, ¿sí? La direccional y la diversificadora, ¿sí? La selección natural estabilizadora se va a centrar, ¿sí?, en los organismos que cumplan características que sean medias, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia la profe con esto? Se van a imaginar lo siguiente. Una mujer, bueno, no, 3 mujeres. Una muy grande, fortachona ella, súper con, digamos, de pronto, no sé, una masa muscular y una composición de materia orgánica muy grande. Entonces, muy fuerte, ya muy grande. Vamos a encontrar una que de pronto no sea tan fuerte, no sea tan grande, sino que tenga, digamos, unas condiciones medias, ¿sí? Ni muy grande, ni muy pequeña, sino en la mitad. Y vamos a otra mujer muy flaquita, ella, muy chiquitica, ¿sí? Y tenemos esas 3 mujeres. Resulta y pasa que estas 3 mujeres, por acciones de la vida y causalidades de la vida, se embarazan. Y se encuentran en el mismo hospital para tener los hijos. Y como estamos en Colombia y ellas tenían Sisbén y no se le puede dar un solo cuarto a una, sino pues si se puede tener en sala de espera, se tiene que tener en sala de espera porque pues no hay espacio donde meter tanto enfermo. Entonces se encuentran las 3 en sala de espera, ¿cierto? Y resulta y pasa que preciso ese día, ¿sí?, las condiciones ambientales y las condiciones de la indumentaria que hay para que nazcan estos 3 bebés falla completamente, entonces tienen que nacer por parto normal. Al ser tan grande esta mujer de compostura que les digo, su hijo también tiene la genética de ser muy grande.
Y al ser tan grande, muy probablemente, si nace en parto normal, va a desgarrar a su mujer, a su mamá, a su mamá, ocasionándole la muerte. Y el bebé no va a poder salir del tracto vaginal de la mamá y se va a morir ahogado ahí, de lo grande que es. Imagínense en esa escena, ¿no? Poco trágica, pero imagínense. Ahora, la mamá de la mitad, como es una mamá de composición de la mitad normal, su hijo va a ser, pues, en lo que podríamos considerar normal, y van a ser perfecto, perfecto. No le va a pasar nada, todo va a ser súper fluido, van a vivir los dos felices para siempre. Viene la mamá más débil, ¿sí? Y resulta y pasa que esta mamá, pues tan débil, no hay maquinaria, no hay oxígeno, no hay nada ni para ayudarle a esta pobre mujer, ni la pituitaria, no hay nada, ¿sí? Y aparte de eso, no hay incubadora, ¿sí? Está bien, su hijo nace, ella al estar tan débil y perder tanta sangre, muere. Su hijo, como no hay incubadora y tenía que ir para incubadora, muere. Y simplemente de esas 3 mujeres queda vivo el hijo que tenía condiciones de la mitad de esos 2 extremos, ¿sí? Y es el único que va a vivir. A eso se le conoce como selección natural estabilizadora disruptiva, que simplemente se va a centrar en los organismos del medio, no de los extremos, sino del medio. Y junto con esos organismos del medio, pues va a permitir el desarrollo y la evolución de esos organismos como tal. ¿Listo? ¿Cómo es? ¿Sí entendieron? Me perdí un poco. Bueno, ¿en qué parte como que no me alcanzaron a comprender? ¿En dónde te perdiste qué? ¿En qué parte como que no? Dijiste no, uy, ¿qué pasó ahí? Ay, no, pregunte, no sean así. Lo de tipos de selección. Bueno, pues yo les estaba hablando de la primera, ¿no? De la estabilizadora disruptiva. Y les digo, ella se ocupa de la mitad, o sea, los organismos que no tengan características en los 2 extremos, sino simplemente las características del medio. Entonces, de pronto, este ejemplo de los embarazos los atrofió, voy a utilizar otro. Es que ese es el más común, con ese me entienden mejor, pero vamos a utilizar ahora otro, ¿cierto? Pensemos en ardillas, entonces, ardillitas. Hay diferentes tipos de ardillitas, ¿no? Entonces vamos a encontrar una ardillita que tiene la cola muy, muy larga, ¿cierto? Vamos a encontrar otra ardillita que no tiene la cola tan larga, sino que tiene una cola, pues, medianita, normal, ¿sí? Y vamos a encontrar otra ardillita que tiene la cola muy, muy cortica, ¿sí? Sabemos que las ardillitas viven en los árboles y pues que hay muchos depredadores para pues las ardillitas por lo que son tan chiquiticas, ¿cierto? Y por lo que pues son débiles, por decirlo así, y pues conviven en árboles con pájaros y águilas que se las pueden comer en cualquier momento. Resulta y pasa, sí, que las ardillitas, digamos, pues les llegó un depredador, ¿sí? Y la ardillita que pues tiene la cola larga, se escondió, ¿sí? Detrás, no sé, de una rama o colgada, yo sé, de algún lado, ¿sí? Y resulta y pasa que al tener la cola tan larga, pues el depredador la pudo evidenciar, ¿sí? Porque, pues, su cola era muy notoria al ser tan larga y ¡chuáquetelas! Se la devoró. La del medio